Muy buenas noches, me da muchísimo gusto que podamos conectarnos por medio de este canal, canal de la Iglesia del Tercer Día, y pues aprovechar los martes para transmitir un mensaje sencillo, práctico y que podamos poner por obra. Bien, el día de hoy vamos a compartir sobre el propósito y el proceso. Cómo poder conocer nuestro proceso y nuestro propósito. Es muy común, fíjense que ver a las personas que compran un equipo nuevo y lo primero que hacen es sacarlo y pretender echarlo a andar de inmediato sin ver lo que hay en una bolsita donde viene el manual del usuario. Bueno, yo soy especialista en eso, pero me interesa ahora cómo a los niños cuando les llega un Lego, cómo buscan también el manual para que puedan llevar a cabo la figura que viene. Y me he dado cuenta de cómo muchas veces nosotros actuamos. Fíjense, nosotros sacamos el equipo y empezamos a intentar ver cómo funciona, preguntándole a las cosas, mirándolas fijamente y esperando que las cosas por sí mismas nos revelen su propósito, sin leer el manual. Las cosas no se planean por sí solas, fíjense. Siempre hay un diseñador detrás de ellas, con un diseño y un propósito diferente, aunque sean parecidos. Y se conectan las cosas de una manera para que funcionen. Si no las conectas donde van, no vas a obtener el beneficio esperado. O si quieres usarlas para lo que no fueron diseñadas, tampoco obtendrás el beneficio deseado. Un día fíjense que llego a comprar un micrófono y cuando entro a la tienda de audio me preguntaron para qué quería el micrófono. Pues yo digo, pues para grabar voz. Y la verdad le pregunté, ¿por qué me haces la pregunta? Pues ¿para qué son los micrófonos? Y me has dado una cátedra de la cantidad de diversos micrófonos que hay. Y me explica, bueno, pues si mire, lo quieres para cantar, es este, si lo quieres para instrumentos es este, para batería es este. Y cada micrófono tiene un diseño propio. El problema es que si yo quiero usar un micrófono de batería, que es para bombo, y me lo pongo en mi voz, se oiría horrible. No es el problema el micrófono. El problema fue el uso que le di a algo que estaba diseñado para algo diferente. Y eso nos pasa muy a menudo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Acompáñenme por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Yo lo voy a leer en la versión APA, pero ustedes léanla en la versión que más les parezca. Ahora bien, dice, los diversos dones que Dios nos da se entregan por todas partes, pero el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos. Hay también en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu de Dios. Los diversos ministerios de Dios se llevan a cabo en todas partes, pero todos tienen su origen en el Espíritu de Dios. De modo que hay diferentes maneras de servir, pero siempre por encargo de un mismo Señor. Las diversas expresiones de poder de Dios están en acción en todas partes, pero Dios mismo está detrás de todo. Y es así que hay diferentes manifestaciones de poder y muchas maneras en que Dios puede actuar en nuestras vidas,
pero siempre es un mismo Dios que realiza la obra en nosotros y a través de cada uno de los que son suyos. Es Dios que con su poder lo hace todo en todos. Diseñados previamente con un propósito es la definición de predestinación. Muchos consideran la predestinación como el futuro que debe de ocurrir sin que importe lo que nosotros seamos o hagamos. Pero no, la definición correcta que quiero que utilicemos para predestinación es diseñado previamente con un propósito. Ahora, nosotros también tenemos un diseño y también tenemos un propósito. Ahora, cada vez que nosotros, como me pasó con el micrófono de batería, si lo quiero usar para voz, no es que el micrófono no sirva, es que el uso que se le tenía que dar, yo lo estaba haciendo equivocado y el resultado fue terrible. Muchas veces puede pasar que nosotros estemos funcionando equivocadamente y nos podamos sentir frustrados. Se los voy a explicar. Cada uno tiene diversos dones según el Espíritu lo haya considerado. De manera que en el diseño de nuestro Dios, el Espíritu se encarga de dotarnos de dones, habilidades, capacidades y recursos necesarios para poder cumplir con la misión que se nos encomienda. De modo que no hay nada de qué gloriarse cuando hacemos lo que tenemos que hacer, pues lo hicimos con las capacidades y recursos que el Espíritu mismo nos dio. Los dones que tenemos nos revelan nuestro camino, nos revelan nuestro propósito. Si caminamos en contra de nuestros dones y de nuestro diseño, viviremos entonces fatigados y frustrados. Al conocer nuestros dones, nuestras habilidades también se verán potenciadas por los dones y habilidades de otros. Y establecer relaciones con otras personas que tienen otros dones y talentos, entonces van a venir a complementar y podríamos decir a exponenciar nuestros dones y habilidades por la conexión que tenemos a través de nuestra relación con la otra persona. Véanlo así, un buen músico puede ser un compañero ideal para un buen cantante, ¿sí? Y tú tienes alguien que puede tocar excelentemente el piano, pero ¿qué crees? No canta. Pero si se junta con una persona que tiene una voz angelical y tenemos un artista en el piano, entonces el conjunto puede hacer algo maravilloso. Ahora nosotros debemos entender, ¿sí?, que igual y el pianista que es virtuoso en el piano, pero que no tiene una buena voz, quiere cantar y tocar el piano, y entonces está usando inadecuadamente sus dones. ¿Qué es lo que debemos entender? Para identificar nuestro propósito, conozcamos nuestros dones y nuestros talentos. No hay que buscar, pues, la respuesta en las cosas creadas. Las cosas creadas quizá podrían saber su propósito, pero seguro que no sabrían cuál es tu propósito. Si estamos confundidos, es porque hemos preguntado a alguien creado en vez de preguntarle al creador. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? Pregúntale al que te creó. ¿Quieres saber cuál es tu manual? Está en la Biblia. Sabemos que el valor de las cosas permanece en la medida que han sido usadas correctamente. Si algo está pasando en la pandemia, es que el uso de las cosas cambió radicalmente. Y hoy tenemos que aprender a cuidarlas, valorarlas y muchas veces les voy a decir, identificar que ya caducaron. Hay muchas cosas que ya no van a funcionar, ¿sí?, cuando regresemos a nuestras actividades en el post-COVID. Consideremos que la Biblia es nuestro manual y nuestra norma, de manera que al hacer las cosas que se establecen en ella, podemos vivir una vida normal, al estar basada en una norma. Piensan muchas personas que igual y la Biblia está fuera de moda. No, es el manual de usuario del diseñador. De modo que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nos alineamos a ella, lo que estamos haciendo es normatizar
normal, llevar a nuestra vida a una plataforma de norma. Empezamos a vivir de una manera normal. Al recurrir al manual del diseñador o del creador, entonces podremos entender nuestro propósito y alinear nuestra voluntad a la voluntad del diseñador. Y no nos encontraremos como contendiendo contra él. Veamos un claro ejemplo de nuestro manual, la palabra de Dios. Acompáñenme a Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Yo me voy a permitir leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Vemos claramente que la Biblia nos hace una serie de preguntas y nos da la solución inmediata, ¿sí? En un manual sería el equivalente a: en caso de, haga esto. El Creador no hace nada al azar, nos creó con un propósito. Hoy mucha gente está experimentando con su vida y les está explotando el experimento en su cara. La vida no es un experimento, la vida es un propósito. Tenemos un manual que consultar y un propósito que cumplir. Si no conoces tu propósito, vives una vida azarosa y muchas veces frustrante. No adivines la respuesta, mi hermano. No te desgastes. Tu Creador te dio tu manual escrito. La vida no es una carrera de experimentos. No te desgastes en el intento. Si queremos saber el por qué hemos nacido, no debemos preguntarle a las personas equivocadas, pues personas equivocadas nos darán respuestas equivocadas. Y si buscamos en lugares equivocados, obtendremos información equivocada. El propósito lo vamos a encontrar solamente en la mente de nuestro Creador. Necesitamos poder entender la mente de nuestro Creador y la pregunta obligada es: ¿cómo podemos hacerlo? Pues aprendiendo a pensar de la manera en cómo Él piensa. Aunque tal parece que la solución es más compleja que el problema mismo. La respuesta sería más sencilla si alguien que conociera íntimamente al Creador nos enseñara cómo piensa. Claro que con una mente de criatura sería sumamente complicado tratar de pensar como Creador. Es incompatible querer conocer la mente del Creador con mi mente humana. Necesito de ese alguien que me lleve a conocerla. La solución nos la dio nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice nuestro manual, la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Me voy a permitir leerla en la versión APA. Dice: porque ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Esto es cierto, pues ¿quién sabe lo que estás pensando y planeando excepto tú mismo? Lo mismo con Dios, excepto que no solo sabe lo que está pensando, sino que nos deja conocerlo. Ya que como nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, entonces podemos entender las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Por tanto, no tenemos que confiar en las conjeturas y opiniones del mundo. ¿Sí? Fíjense que en la versión Reina Valera 1960 lo dice muy compacto, pero muy claro también. Dice: pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Quién conoce las cosas profundas de Dios? El Espíritu de Dios.
¿sí? De modo que el espíritu no solo está en la parte de afuera, sino conoce lo más profundo de Dios, sus pensamientos. Y ahora dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Y ahora empieza esto a estar muy interesante, porque necesitábamos a alguien que nos revelara el pensamiento de Dios. ¿Quién? El espíritu. Pero nuestro espíritu se debe de conectar con el espíritu de Dios para poder estar entonces en conexión con Él y poder entender lo que Él está pensando, para poder entonces pensar como Él piensa. Es decir, la primera parte del problema está resuelta, pues el mismo espíritu de Dios nos revela las cosas más profundas de la mente de Dios. Continuando en la búsqueda de la solución del problema, nos damos cuenta que radica en la incompatibilidad de las mentes. Nosotros tenemos mente de criatura y nuestro creador tiene la mente de un diseñador, la mente por la cual todas las cosas han sido hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, la solución no puede ser carnal o terrenal. Definitivamente no es de este mundo. A menos que pudiera dar una nueva mente y entonces sí poder pensar con la mente del Creador. Esto estaría muy interesante. Vamos a ver si tenemos la solución. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, y ahora la vamos a comparar en la versión APA y en la versión Reina Valera 60. Dice, la pregunta que el profeta Isaías hizo: ¿hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sepa lo que está haciendo? Esta pregunta ya fue respondida. Cristo sabe y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y aunque parezca imposible, en lo espiritual el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Y en la Reina Valera lo dice riquísimo, porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Segunda parte del problema resuelta, ¿sí? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del hombre e Hijo de Dios, nos dio su mente. Así que las cosas que el Espíritu nos las revela en una nueva mente, la mente de Cristo Jesús, quien es el Creador. De modo que cuando nosotros, ¿sí?, nos conectamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos entrega su vida y pasamos a tener la oportunidad de tener su espíritu y con su espíritu su mente. Nosotros podemos conocer nuestro propósito al tener la mente de Cristo, pues estando en Él, es decir, en su mente, podemos comprender los propósitos de la creación misma. Al darnos Jesús de su mente, nos dio también la capacidad de comprender todas las cosas, pues ahora tenemos la mente del diseñador. Estando en Cristo, tenemos mente y espíritu renovados. Por eso el Señor preparó las obras de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Todo esto es el proceso de transformación de nuestras vidas. Es necesario que aprendamos a vivir con la estructura mental de esta nueva vida, de esta nueva mente que nos fue dada. ¿Sí? He aquí el proceso del que hemos estado hablando. Propósito y proceso. ¿Ok? Fíjense, para que nosotros podamos cambiar la manera en cómo hacemos las cosas, para que podamos cambiar el resultado de nuestras acciones, pues vamos a creer que como gente pensante que somos, la materia prima de nuestras acciones son nuestros pensamientos. Y entonces, cuando nuestro Señor Jesús nos dio una nueva mente, podemos decir que nos dio una nueva planta productiva. Y el Espíritu nos revela los pensamientos de Dios y tenemos una nueva materia prima que entra a funcionar en una nueva planta productiva que es la mente y que permite que podamos tener nuevas acciones. Por eso, si tratamos de cambiar la manera en cómo hacemos las cosas sin el Espíritu de Dios y sin la mente de Cristo,
tan solo estaremos engañándonos a nosotros mismos, porque estaremos tratando de hacer en la carne lo que solo se puede hacer en el espíritu. Aprendimos a vivir con la mente de una criatura, pero ahora tenemos que aprender a vivir con la mente del Creador. De modo que cuando Jesucristo nos da su mente, nos habilita con todas nuestras capacidades, pues fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Los dones son del Espíritu, repartidos por Él. Los ministerios son de Jesucristo y nuestro qué hacer es para el Padre mismo. Y entonces ahora vemos a la Trinidad actuando en nuestra mente. El Espíritu está con nosotros, donde sea que vamos, está con nosotros siempre, y ya no es solo en caso de, sino es un justo a tiempo. En todo momento podemos consultarlo, echar mano de él, echar mano de la vida eterna, pues la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así lo dice la Escritura en Juan 17, del 1 al 3. En la Reina Valera dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La única manera en que nosotros podemos tener éxito es por medio de descubrir y vivir en los propósitos de nuestro Creador, pasando a través de un proceso de transformación, ¿sí? Lo llamaríamos el proceso de santidad progresiva. Tener acceso al manual es tener acceso a la fuente original. Es a través de esta fuente que se nos revelan también las intenciones originales que Él tiene para nosotros. Esta transformación viene a través de la renovación de nuestra mente. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, y me voy a permitir leerlo en la versión APA. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Es decir, que su vida cotidiana y ordinaria, como dormir, comer, ir al trabajo, comunicarse, relacionarse, la presenten ante Dios como una ofrenda santa que sea agradable a Él. Esto es lo que quiero que hagan. Pues abrazar lo que Dios hace por nosotros es lo mejor que podemos hacer para reconocerlo a Él. Este es el verdadero culto racional y espiritual que debemos tributarle. No vivan ya según los criterios ni las inclinaciones perniciosas y corrompidas del tiempo presente. No adopten sus sentimientos ni sigan sus máximas. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a discernir la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Consideren la salvación como el entorno integral de las cosas correctas, lo cual es asunto de Dios y debemos confiar en Él para dar forma a nuestra nueva vida. Es evidente que el primer propósito de Dios en nuestras vidas es transformar nuestro espíritu, y su espíritu nos habla y nos guía. Esto es impresionante. Nos comunicamos de espíritu a espíritu. Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras también en el libro de Romanos, capítulo 8, 15 y 16. En la versión APA dice: pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve otra vez a tener miedo para actuar como esclavos serviles y cobardes. A quien hemos recibido es al Espíritu de Dios, que nos hace miembros adoptivos de su familia. Es pues su Espíritu que nos hace ser hijos de Dios, y es también por este mismo Espíritu que nos dirigimos confiadamente a Dios diciendo: Abba, Padre. Porque el Espíritu se une a nuestro espíritu y nos habla a lo más profundo del alma para darnos testimonio y asegurarnos de que ya somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y como hijo
Tengo la mente de Cristo. Mi espíritu lo acepta y lo vive porque puedo pensar como hijo de Dios. Los caminos del Señor son perfectos. Y cuando andamos en sus caminos, nuestro espíritu, nuestra mente y aún nuestra apariencia son transformadas. Cuando nos presentamos delante de Él, vamos a empezar a entender su propósito. Unos de mis versículos favoritos están en Jeremías 29, del 11 al 14. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me dejaré hallar de vosotros, dice Jehová, y os restauraré de vuestra cautividad. Tenemos ahora las respuestas. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Entreguemos nuestra vida a Cristo para que Él transforme nuestra mente y dejémonos guiar por el Espíritu Santo, quien es el que conoce todas las cosas de Dios, aún las más profundas. Entonces caminaremos conociendo nuestro propósito y nuestra razón de ser. Y todo lo que hagamos será motivo para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. A Él sea la gloria en su iglesia, en cada tribu, reino y nación, por todas las edades y para siempre. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Salvador y ella es mi esposa Isabel. ¿Sabes? Acabas de escuchar un mensaje que proviene de la palabra de Dios. Estos mensajes, por cierto, los puedes escuchar a través de los canales de YouTube y 3D Transmisión y a través de los canales de Facebook, la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan. Este mensaje proviene de la Biblia y este libro es tan actual hoy como lo fue en los diferentes momentos en los que se escribió. La última parte, por cierto, hace aproximadamente 2000 años y lo será también así para nuestras futuras generaciones. Esta magnífica característica es posible gracias a que es palabra inspirada por Dios y a través de varios hombres que fueron plasmando en papel lo que Él deseaba darnos a conocer. Nos dejó un testamento. El objetivo de la palabra de Dios es que conozcamos su buena, agradable y perfecta voluntad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se reveló a nosotros como hombre y por quien a su vez nos fue revelado el Padre, nuestro Creador omnipotente, es decir, que todo lo puede, omnipresente, que se encuentra en todo lugar y tiempo, y omnisciente, que todo lo conoce. Estas cualidades únicas las comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este último fue enviado después de que Jesucristo ascendió al Padre, una vez que cumplió su misión de rescate por nosotros en la tierra. Todo esto con el fin de que el mensaje de las buenas nuevas de salvación y del reino se difundieran por todo el mundo. Así es como el Evangelio, un buen mensaje, llegó a nosotros. Ha sido un largo recorrido a través del tiempo y la distancia, y estoy segura de que lo has escuchado más de una vez. Pero hoy, a diferencia de otras ocasiones, hoy es el día perfecto para que recibas este regalo invaluable y único, que sin duda transformará tu vida. Solamente necesitas abrir tu corazón y tu mente a Dios, pues Él es el camino, la verdad y la vida. E incluso nos ha dejado una guía para llegar a Él. Está escrito en la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros. Te voy a invitar a que hagas una oración. Quiero que cierres tus ojos y que hagamos juntos una oración que dice así: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Te entrego todo mi ser para que me ayudes a darte un nuevo sentido y propósito a mi vida, para que contigo a mi lado sea capaz de transformar todas las experiencias de mi vida en bendición y poder ser luz para otros que se encuentran en oscuridad. Y así, dar testimonio de tu amor, de tu verdad cada día en mi vida. Te doy gracias, Jesús, a Dios, mi Padre Celestial, y al Espíritu Santo, porque he sido escogido y apartado para formar parte de su familia, de su pueblo, de su linaje, y a partir de hoy ser embajador de tu reino y mensajero de las buenas nuevas. Por tu gracia, Señor Jesús, refleja en mí. Amén. Amado Dios, levántate tus ojos a estas almas que hoy se han entregado a ti con todo su corazón, rogándote, mi Señor, les permitas percibir en todo momento tu amor, tu gracia y tu favor, y sepan que tienen acceso ilimitado, Señor, al trono de tu gracia, que su confianza esté siempre en ti, y que fundamentados en tu palabra,
ellos puedan, mi Señor, ser testimonios vivos de vidas transformadas, restauradas y cimentadas sobre la roca de vida y salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y declaro, mi Dios, que así será, porque tú eres un Dios de milagros, y ellos darán fruto al 100 por 1, representándote con verdad, con amor, fe y esperanza, cada día de su vida, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, mi amor. Amén, amén. Ahora, si tú hiciste una oración como esta, si la hiciste desde el fondo de tu corazón, yo te aseguro que hay una fiesta en el reino de los cielos celebrando el que hoy eres un hijo de Dios. Ahora yo le voy a pedir que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra. Amén.